Y vamos a conversar con nuestro primer invitado. Es el doctor Carlos Fernández Fontenoa, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias, doctor Fernández Fontenoa. ¿Lo dije bien? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, un poco para conversar ya sobre la base de un poco el análisis de esta campaña electoral, las conclusiones principales que podríamos arrancarle a este proceso electoral que termina, como muchos peruanos dicen, por fin ya este domingo, ¿no? Así es. Mira, este proceso electoral ha tenido una serie de facetas y etapas, ¿no? En una primera etapa, digamos, la atención se concentró en la exclusión o no exclusión de candidatos a la presidencia. Como nunca en el Perú y tampoco en América Latina, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones decidió excluir a 2 candidatos a la presidencia. Y uno de ellos, Julio Guzmán, que ya en las últimas encuestas empataba o podía ganarle a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Entonces yo creo que eso ha sido un escándalo que nunca se había visto en el Perú, y eso ensombreció este proceso electoral, ¿no? Si bien después hemos tratado de olvidarnos un poco, yo creo que más adelante eso va a salir de nuevo en el debate nacional y va a quedar ese mal sabor, digamos, de este proceso electoral. Y que quedó en la gente que representaba a Guzmán, ¿no? Que era un porcentaje alto. Así es. Así es. En esta última encuesta que ha hecho GFK hace 2 semanas, le daban el 30% a Julio Guzmán. En la primera vuelta, a Kuczynski ha ganado con 21%. ¿Qué tan importante es el debate de las ideas, las propuestas, por ejemplo, en el Congreso? Porque eso es el resultado de la ley electoral y de las modificaciones, pero también del apresuramiento de un partido como el de Julio Guzmán en el tema de la tramitología. Mira, en realidad todos los partidos importantes han tenido errores de tramitología y errores administrativos. No solamente Guzmán, sino también lo ha tenido el partido PPC. PPC se equivocó en sus trámites y han podido anular la plancha de Alan García. Tuvieron problemas de trámites Acción Popular, con lo cual también la candidatura de Barrenechea hubiera tenido que ser anulada y excluida. Luego han habido violaciones a las normas electorales, no solamente parte de Acuña, sino también de Keiko. Hemos visto cómo regalaba plata, todo el Perú lo ha visto. Y el trato no fue igualitario. Y no ha sido igualitario, ¿no? Ahí fue, digamos, responsabilidad de quién. Del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido el peor Jurado Nacional de Elecciones que hemos tenido en las últimas décadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Hemos tenido un momento donde había que tener una capacidad de análisis no solamente administrativa, sino política también, y constitucional. El artículo 176 de la Constitución dice que es función importantísima del Jurado Nacional de Elecciones tratar de garantizar que la voluntad popular se plasme en las elecciones y en los votos. Vivimos un proceso democrático, estamos eligiendo el 4º presidente democráticamente, pero el gran problema y el entrampamiento en la primera vuelta, ¿qué fue lo que sucedió en el sentido de que 2 grandes líderes de partidos políticos, expresidentes, son sacados literalmente de la contienda electoral? Quizá para el asombro incluso de uno de ellos. Yo creo que ese es un segundo evento importante en este proceso electoral, ¿no? Hemos visto cómo en esta primera vuelta el electorado peruano le ha declarado en extinción prácticamente a 2 candidatos. Ha demostrado que ya sus ciclos políticos, tanto de Alan García como Toledo, han terminado. Y la gran pregunta que nos hacemos es si solamente ha terminado el ciclo político de Alan García y Toledo o también el ciclo político de sus partidos políticos. Esa es la pregunta. ¿No? Entonces, ahora va a depender... renacer, ¿no? Sí, en el caso de Toledo yo veo muy difícil que pueda renacer Perú posible porque muchos de sus líderes se han ido. Y en el caso del partido aprista también tiene problemas porque no vemos nuevas figuras, digamos, limpias. Pareciera que Enrique Cornejo como que estaría en las últimas declaraciones. Y además si uno habla ahorita, en este momento, del partido aprista, en los medios, a quien se le consulta, se le invita, se le entrevista, recordamos que han tenido una bancada de 4 miembros y ha sido una fuerza importante aún así. Así es, Enrique Cornejo indudablemente es una figura, quizá la figura más importante ahora del partido aprista, una persona inteligente, muy aguda, ¿no? Pero no olvidemos que él participó en el primer gobierno de Alan García de un cargo muy importante, como fue el Instituto de Comercio Exterior,
donde sucedieron muchas cosas, digamos, que ya a través del tiempo irán saliendo también. Entonces, posiblemente ello hable, doctor Fernández Fontenoa, de que el electorado en sí ya no necesita los mismos códigos. El electorado ha cambiado, es un electorado diferente, no solo por la efervescencia política que ejercen los jóvenes el día de hoy cada vez más en nuestro país. ¿A qué factores se debe esas respuestas? mira, a mí me da la impresión que el electorado peruano ya desde las elecciones pasadas y desde hace unas décadas está tratando de buscar digamos, candidatos y fuerzas políticas nuevas. ¿No? Fujimori fue un candidato apuesta nuevo. Por la renovación. Por la renovación, ¿no? Que Belmont fue el primero en salir, luego salió Fujimori. El mismo Humala no pertenece a un partido tradicional, Humala es una figura nueva, con una ideología nacionalista nueva, que quería también transformar el país. Y creo que Julio Guzmán representó en la primera vuelta esa necesidad y esa búsqueda del electorado de un cambio, pero a través de una figura nueva. Claro, sin llegar, digamos, a los extremos. Así es. ¿No es cierto? Sin centrarse necesariamente de un lado o de otro de manera radical, ¿no es cierto? Claro, porque en la primera vuelta la izquierda, digamos, un poco más radical como la Verónica Mendoza, no tenía casi votación. Sin embargo, la izquierda ha recibido un espaldarazo de la gente. Así es, pero eso fue, yo creo que eso fue fundamentalmente se explica por el retiro de Guzmán y Acuña, ¿no? Los votos de Guzmán yo creo que han migrado. ¿Es un poco el rechazo fuerte al sistema ya político o electoral, este resultado hacia Verónica Mendoza? Yo creo que sí. Yo creo que el voto tanto para Guzmán como para Barnechea, de cierta manera expresaba un rechazo a esta forma de hacer política, a este modelo económico, que si bien tiene muchos aspectos positivos, también tiene aspectos negativos que hay que corregir. Sin embargo, los candidatos, tanto Keiko como Fujimori como PPK, pues no han incidido tanto en los cambios del modelo económico como los otros candidatos, ¿no? Claro que sí. Ahora, le habrá un poco ya de la naturaleza del elector en general o en sí, ¿no? Porque el elector peruano ya no le basta a él con que bailen o tomen el vaso de cerveza o que le digan te voy a enseñar, no te doy pescado, te voy a enseñar a pescar, ni ese tipo de cosas. El electorado peruano, ¿qué busca? ¿Qué necesita para sintonizar y entrar en empatía con el candidato y que lo convenza finalmente? Mira, yo coincido contigo en que el electorado peruano ha ido cambiando a través del tiempo y ha ido mejorando su nivel político, de cultura política. El mismo hecho que ahora parece, según las últimas encuestas, pues ya estarían casi. No podemos hablar de encuestas, es decir, de cifras, ¿no? De cifras, ¿no? Pero están ya por ahí. Eso significa, me parece que hay una clase media emergente que ya está exigiendo más a los candidatos. Ya no se contenta, como tú dices, de que se vistan, y la dádiva, doctor, se que tanto disfracen y daño regalen. Hace y denigra la dignidad del pobre, la dádiva. ¿Qué opina usted de esta realidad? No solo en el Perú, ¿no? Dicho sea de paso. Mira, yo creo que hay una utilización de una vieja costumbre andina y de otros pueblos también que no son andinos, que cuando a ti te dan algo, ¿no? Como que tú te sientes obligado a devolver. Eso es algo típico en el peruano, ¿no es cierto? Entonces, la gente que es muy pobre, que tiene poco que dar, ¿no? Cuando tú vas y le regalas pues algo, o le regalas arroz, o le regalas ropa, gorritos, o le construyes pues una escuelita, final, ¿no? Le regalas algo, ellos como que se sienten obligados a devolverte, pero si no tienen casi nada que devolverte, la forma de devolvértelo es con su voto. Ya, y muchas veces el candidato, ¿no? Aquella persona que aspira, que hace todo un trabajo de relaciones públicas, de enamoramiento del elector, de enganchamiento al elector, hace pensar que se preocupa por ellos. ¿Es todo lo contrario? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que... ¿O es más bien enrostrarle que no vales nada y necesitas que te dé algo para que... Es explotar la pobreza, ¿no? Por eso, para que una democracia funcione bien, es difícil que funcione con una sociedad donde hay tanta extrema pobreza, ¿no? Porque los votos finalmente se venden de alguna manera, se compran y se venden y se manipulan, ¿no?
Por eso, conforme el Perú está abandonando y disminuyendo la pobreza y la extrema pobreza, nuestro nivel político, la cultura política de nuestro país y por lo tanto nuestra democracia, yo creo que va a ir mejorando. Qué bueno, y ojalá que así sea, ¿no? Porque por otro lado está el tema de los programas sociales, ¿no? Usted dice, efectivamente, la pobreza está disminuyendo en la macroeconomía, así lo vemos. Los programas sociales, un gran impulso, el asistencialismo o el demasiado paternalismo de un Estado tampoco es importante, porque finalmente te da demasiado, pero te condiciona eso, ¿no? Así es, a la gente no hay que acostumbrarla a pedir, ¿no? Lo que hay que darle son instrumentos, así es, las dádivas, eso es algo, como tú dices, algo denigrante, va contra la dignidad humana, ¿no? Así es. Personas que están en la capacidad de trabajar, lo que necesitan es trabajo. Claro, herramientas, educación, inversión en ese tipo de cosas. Ahora, no podemos dejar de tocar el tema de los puyazos, ¿no? Es casi como que se ha institucionalizado en nuestra política, en nuestras campañas, el tema de las pullas, y lo vimos en este proceso en el que las propuestas quedaron relegadas por lo otro, ¿no? Sí, habría que analizar la primera vuelta y la segunda vuelta, ¿no? Son dos momentos diferentes. En la primera vuelta, como que Keiko Fujimori se quedó calladita porque nadie se metía con ella, como que era la segura para la primera vuelta, entonces vino la lucha por el segundo puesto. Las pullas, le gusta a la gente, sintoniza a la gente, los memes son un poco la alternativa también en estos días, pero deberíamos dejar de lado este sistema de los ataques, los improperios verbales, no sé, para dar lugar a las propuestas. Mira, a mí me da la impresión que en la primera vuelta estuvo sobre todo centrada en que si me excluyen del proceso o no me excluyen del proceso, si me sacan o no me sacan, ¿no? Y en un segundo momento, digamos, con el discurso de Barnechea contra el gas, ¿no? Contra el manejo del gas, o sea, fue un discurso anti, ¿no? Más que propositivo. Pero no fueron puyazos, digamos, Barnechea no cayó en el puyazo finalmente, sino un ataque, digamos, pero posiblemente con porque argumentos. no llegó a la segunda vuelta. Así es, con argumentos, ¿no? En cambio, en la segunda vuelta sí hemos visto nítidamente dos estilos, digamos, de hacer política. Keiko dedicada a los puyazos, ¿no? Más que todo a atacar, a confrontar, atacar la posición del otro, pero no a proponer cosas, ¿no? Ahí me parece que hay una diferencia de estilos y PPK más bien ha mostrado un estilo propositivo, tanto así que no estuvo preparado en el primer debate para atacar, él fue a proponer cosas y de repente vio que lo atacaban y lo atacaban y lo atacaban y no pudo responder, no quiso responder. No sabe ser confrontacional desde ese punto de vista porque es un técnico. El Congreso de la República que tenemos en este quinquenio es un Congreso totalmente diferente, ¿no es cierto? Hay una mayoría aplastante, una mayoría sumamente importante para Keiko Fujimori. ¿Cómo va a ser esta relación Congreso Legislativo de ganar tal o cual opción que se define este domingo? Mira, ahí veo un problema, que ojalá se resuelva de la mejor manera. En los congresos pasados, la bancada fujimorista ha tenido una cierta disciplina, digamos, porque muchos venían, digamos, del movimiento fujimorista, del partido, qué sé yo. Pero en esta nueva bancada, que tiene 73 escaños, según la información del diario El Comercio, de los 73, 62 son independientes. O sea, son invitados, ¿no? Invitados, es decir, solamente 11 son del partido, de 73. Pero no solamente en el partido de gobierno, también en los otros partidos, en el Frente Amplio, pues de 20, 16 son independientes, de PPK de 18, 15 son independientes. Ahí va a favorecerse al transfugismo, seguramente. Entonces, vamos a estar frente a un Congreso donde las bancadas pues no son totalmente estables, digamos, ¿no? Es que no hay partidos políticos encima. Así es, entonces, digamos, pueden migrar de un lado a otro, ¿no? Entonces el fujimorismo tampoco tiene la certeza que toda la gente que llegó con Keiko sigan con Keiko. O que entró termine con la bancada. Por supuesto, pongamos un escenario que gana PPK, ¿no? Y como tiene muchas coincidencias a nivel económico con la propuesta fujimorista, de repente algunos congresistas fujimoristas se van a ir pasando poco a poco al lado de PPK. En el modelo económico que ambos plantean, ¿cómo ve usted el tema laboral, los derechos laborales, la flexibilización laboral, el tema de las empresas, ¿no es cierto? Porque vemos hoy que el empleo es una de las preocupaciones en el país, la seguridad ciudadana también, el narcotráfico, entre otras cosas. El modelo económico concretamente. Mira, a mí me preocupa mucho la gestión económica del futuro gobierno, sobre todo
en el hipotético caso que parece que esa no es la tendencia, de que gane Keiko. Keiko Fujimori pertenece a un partido que ya gobernó 2 periodos. O sea, no es que el fujimorismo va a gobernar por primera vez el país. No, ya gobernó 2 periodos. En su último periodo que gobernó, del 95 al 2000, la gestión que hizo en la economía fue un desastre, ¿no? En este segundo periodo, la economía se vino en picada y bajó a menos 0.6% de crecimiento, menos 0.6%. Quebró todo el sistema financiero, ¿no? Y finalmente sus 2 ministros de Economía acabaron presos. La gente tiene la oportunidad en este caso de conocer un poco más a través de las plataformas del voto informado y de otras para poder tener una elección bien pensada. Gracias al doctor Carlos Fernández Fontenoa, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 10 en punto, una pausa.